Bueno, muy bien. Seguimos con la lectura en armonía de los evangelios. Estamos tocando un segmento del Evangelio de Juan. Estas lecturas que venimos haciendo del Evangelio de Juan no se encuentran en los otros evangelios. Son únicos del Evangelio juanino. Y nos aportan un poco la visión de cómo Jesús estaba confrontando con los religiosos, cómo Jesús convivía con la idea que tenían los judíos del Mesías, sobre todo en este evento que nos relata Juan, que es la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús va a hacer declaraciones muy importantes en cuanto a quién es Él y las implicancias que tiene eso para su ministerio. Hoy vamos a estar viendo un pasaje que es un poquito extenso y que tiene varios temas que son muy importantes y que estaría bueno repasarlos. Sí, El esquema que vamos a estar viendo hoy en Juan capítulo 8 tiene que ver, en primer lugar, con una advertencia a la incredulidad. Jesús va a confrontar a los religiosos en cuanto a su incredulidad, el no creer. En segundo lugar, vamos a hablar sobre esta famosa frase, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, así que vamos a hablar un poquito sobre la verdad, a qué verdad se está refiriendo Jesús cuando habla de la verdad. Y también, para terminar, vamos a estar hablando de la identidad de Jesús y la afirmación que hace del yo soy. El miércoles pasado hablábamos cuando Jesús decía yo soy la luz del mundo. sí, ¿A qué se remitía Jesús cuando decía esta afirmación de el yo soy? ¿No? ¿Y qué despertaba en los judíos la afirmación del yo soy? Vamos a ir entonces con la lectura. Vamos a comenzar en el versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 24. Estamos en Juan capítulo 8, versículo 21 al 24. Leo. Sí, si lo tenés, léelo, por favor. Una vez más, Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Bien. listo. Eh, Acá hay un tema muy importante que aborda la teología, más específicamente, ustedes saben, la teología tiene diferentes ramas de estudios. Eh, Hay una rama de estudio que se enfoca en el objeto del pecado. Todo un desarrollo sobre la temática del pecado desde las Escrituras. Esa rama teológica se llama jamartología. Es el estudio del pecado. Eh, Acá hay una declaración importante en cuanto a la jamartología, es decir, el estudio que tiene que ver con el pecado en la teología y desde el punto de vista bíblico. Y es que Jesús les está diciendo que por causa del pecado que tienen los religiosos, ese pecado evita que ellos puedan acceder al lugar a donde va a ir Jesús. Por eso Jesús les va a decir, eh, a donde yo voy, final del versículo 21, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Hay una imposibilidad que trae el pecado sobre nuestras vidas que nos separa de Dios. No podemos, Dios no puede compartir el espacio con nosotros por causa de nuestro pecado. Nosotros, el entendimiento que tenemos del pecado
es la de lo que se llama en teología la caída radical, que no tiene que ver con los radicales. En la cual no hablamos de política. Estamos hablando de una caída integral. Es decir, lo que nos muestra la Escritura, y viene de la reflexión teológica reformada, es que la presencia del pecado en la vida de las personas aborda todas las áreas. El pecado influye en todas las áreas de nuestra vida. No solamente nos separa de Dios y nos aleja de la salvación entendida como ese momento en el cual uno puede compartir algo con Dios o conocer a Dios, y zafar del juicio divino, sino que además el poder del pecado, la fuerza del pecado, la influencia del pecado, como quisiéramos verlo, eh, nos, nos mancha las decisiones de vida. Es decir, nuestra inclinación es siempre hacia el pecado, entendiendo que el pecado es todo aquello que se opone a Dios, que se opone a Dios, que se opone a Dios, o que toma su lugar. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios o que infrinja su ley, eso va a ser pecado. Por lo menos es lo que nos dice la Biblia. Jesús dice que en esa condición en la cual viven las personas, están totalmente separados de Dios. Ya lo dice Pablo, remitiéndose al libro de los Salmos, dice, no hay ni siquiera uno que sea bueno, no hay nadie que busque a Dios. Es decir, porque vivimos nosotros las personas bajo el poder del pecado. Aquellos que estamos en Cristo ya no estamos bajo el poder del pecado, pero el pecado habita en nosotros. Está esta, entre comillas, batalla, esta guerra entre la carne y el espíritu. Y Pablo dice, bueno, a veces me sale a hacer cosas que no quisiera hacer, ¿no? Y el mal que no quiero, eso hago. ¿Eso qué pasa? Bueno, es el pecado que habita en mí. Entonces, Jesús les está diciendo esta situación, que el pecado que ustedes tienen causa la muerte. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Por eso el lugar donde yo voy a estar, ustedes no lo pueden compartir. Y, y el versículo 24 les comenta sobre esta esperanza que hay para revertir esa situación, diciéndoles, pues yo lo leo en esta versión que tengo acá, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Todos sabemos o deberíamos saber que la única manera de derribar esa separación que hay entre las personas que tienen pecado y Dios es la persona de Cristo. Va a ser el sacrificio de Jesús. Y acá Jesús les está diciendo claramente a estos religiosos, la única manera de que la muerte no venga a ustedes por causa del pecado es a través de mí. Sí, pero ellos querían escuchar de la boca de Jesús quién es Él. Quería hacerle pisar el palito ahí. Claro, estamos con esa tensión, esta discusión entre que veníamos teniendo de los religiosos con Jesús, donde los religiosos estaban esperando que Jesús dijera algo polémico para poder culparlo de algo. En medio de todo esto, Jesús hace declaraciones muy fuertes sobre su persona, sobre quién es Él. Acá directamente les está diciendo, a ustedes y a mí nos separa el pecado. Por causa del pecado ustedes van a morir, y si no creen en mí, la muerte los va a alcanzar. Les está diciendo claramente. Y eso se enmarca en lo que es el estudio del pecado, la jamartología dentro del estudio de la teología. Y una de las consecuencias que trae el pecado es la esclavitud, es tener una vida de esclavitud. Por eso ahora se va a meter con otro tema sobre el libertario. La Confesión de Fe de Westminster lo pone en esta manera,
y dice que el hombre tras la caída quedó enteramente corrompido en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Esto no quiere decir que todas las personas somos inherentemente malas. No somos malas personas. Lo que sí nos dice es que tenemos la incapacidad de hacer algo que honre o glorifique a Dios. Es decir, nuestras buenas obras, aquellos que estamos alejados de Dios, nuestras buenas obras no honran de ninguna manera a No Dios. alcanza para la No salvación. alcanzan, no alcanzan porque están manchadas, ensuciadas del pecado. Entonces, podemos ser personas muy buenas, pero si no tenemos a Cristo en el corazón, esas buenas obras no son obras que honren a Dios. Bien, segundo tema que nos presenta este gran pasaje está a partir del versículo 31 hasta el 36. Vemos que Jesús plantea la consecuencia del pecado, que además de la muerte es la esclavitud. Y el versículo 31 al 36 va a hablar sobre cómo obtener esa libertad del pecado. Sí, La verdad los hará libres. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Bien, gracias, Beto. Entonces, otra vez, tenemos una condición de esclavitud y una oportunidad, o mejor dicho, la salida de esa esclavitud que plantea la intervención de Jesús en la vida de las personas, sí, que es la de hacerlos libres. Es lo que para nosotros es la salvación. Acá hay una nueva rama de la teología, que es la soteriología. La soteriología se encarga del estudio de la salvación dentro de lo que es la teología bíblica, y nos plantea que Cristo es la verdad revelada de parte de Dios que nos trae al conocimiento de dos cosas. Primero, de nuestra incapacidad de salvación y segundo, de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo. Por eso dice, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. La única manera de liberarnos de ese poder de pecado es por la acción redentora de parte de Jesús. No hay otra forma de liberarse de la esclavitud del pecado que no sea a través de la libertad que tenemos en Cristo, de esa obra de regeneración que hace el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Eh, dice, dice la Confesión de Fe de Westminster en ese sentido, la regeneración restaura la voluntad para obrar el bien. Entonces ahora nuestras buenas obras adquieren una resignificación y esas buenas obras son agradables a Dios porque vienen como producto de la regeneración que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Se entiende? Sí. ¿Así? Bien. Eh, entonces, para conocer la verdad, Jesús le dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Para conocer la verdad, nosotros primero tenemos que ser regenerados. No podemos conocer la verdad si antes no somos transformados por el Espíritu Santo para comprender esa verdad. Entonces, primero en nuestra vida hay un trabajo del Espíritu Santo que nos hace sensibles, que nos despierta a esa obra que Dios va a hacer en nosotros.
o esa obra que Dios hace en nosotros, regenera nuestro corazón, nos Necesitamos. saca de ese estado de mortandad espiritual y ahí podemos comprender, podemos aceptar esa verdad de parte de Dios. Verdad que también tiene que ver con que nuestra verdadera libertad está en Cristo. La libertad como concepto filosófico y cultural nos dice que la persona debe ser capaz de tomar sus propias decisiones y en virtud de esas decisiones llevar adelante su vida. Bueno, lo que nos dice la Biblia es que la verdadera libertad consiste en que vos tengas la capacidad de poder elegir obedecer a Dios. Cuando vos tenés esa capacidad, sos verdaderamente libre. Comentarios, cosas que se le vayan ocurriendo. Bueno, que esa capacidad la da el Espíritu, Sí, totalmente. simplemente. No es una cuestión de reflexión, ni de pensamiento, ni de forma de vida, ni de cultura. Lo hace el Espíritu. Sí, 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 sí. Es parte de esa obra regenerativa o regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, donde ahí comprendemos esto que decía, nuestra situación y la obra de Cristo. ¿Eh? Como dice también, nadie va al Padre sino Él por mí. Jesús está en el medio. Primero tenemos que ir a Él. Y Él nos Sí, aprueba y podemos ir al Padre. sí, sí. Ya no soy yo el que hace, sino el pecado que está en mí. Cuando uno dice, tuve la mejor voluntad, pero no pude hacerlo. Hay algo que se interpone a uno. A veces uno dice, bueno, no es mi tiempo. Quizá Dios no, todavía no. Bueno, pero ahí viene la obra de Cristo que Que nos el que libera de esa esclavitud del tiene pecado. que hacer el trabajo Él a través de Él. Ahora, Es como un reflejo, ¿no? En realidad. como reflejo, a ver. Sí, como que uno al ser creyente, el reflejo de ser creyente, de tener la fe en Cristo, se ve en las obras de uno. Sí, bueno, las obras vienen a ser ahí una consecuencia Claro, como consecuencia. o una De la evidencia regeneración. Una de la evidencia. fe. ¿Cómo? O de la regeneración. De la regeneración, claro, de esa vida que va siendo transformada. Yo acá no sé si llego a comprender bien, dice, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, y el hijo se queda para siempre. Ahí está hablando de los que creen en Jesús o está hablando de Jesús. No, está hablando de Jesús, Ah, está hablando de él, está hablando de él mismo. Eh, Hay ahí una discusión eh, con los religiosos donde ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Esa referencia de ser hijo de Abraham a ellos los ponía como herederos de las promesas de Abraham. Tenía a Abraham como padre. Lo que él dice, no, ustedes son esclavos. Ustedes no, esta casa no es de ustedes. El hijo sí se queda en la casa. Eh, Ustedes si fueran hijos de Abraham, obrarían con las obras de Abraham, pero no son hijos de Abraham. a ellos lo daban por hecho y él de alguna manera está diciendo, Claro, ellos decían, nosotros tenemos en nuestra sangre la sangre de Abraham, somos linaje, descendientes directos de Abraham. Eh, Jesús se aparta de esa discusión, de ese linaje generacional, porque lo que va a apuntar después Jesús es que el verdadero hijo de Abraham es el que es el hijo en la fe, no el que desciende generacionalmente. Entonces uno con sus obras va demostrando hijo de quién es. Aquellos que son regenerados, aquellos que ponen su fe en Cristo, son hechos hijos de Abraham. Es el próximo punto que vamos a ver ahora que tiene que ver con la adopción. Hay una doctrina de la adopción. Dios nos adopta como hijos. Nosotros naturalmente no somos hijos de Dios. Las personas, por ser creadas, no son hijos de Dios. Las personas son creación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios cuando somos adoptados por Él. ¿Eh?
Vamos a ver este versículo. También dice ahí que refiriéndose a Abraham y a la descendencia que ellos tenían, si jamás hemos sido esclavos de nada. Es como que ellos toman la esclavitud como un hecho eh, de vida, una forma de vida, la esclavitud. Bueno, es contradictorio. Claro. Ellos sí fueron esclavos. Fueron esclavos. En Egipto eran esclavos. Sí, claro. Que habían sido esclavos desde la mirada del esclavo que ellos pueden tener, ¿no? Sí. Del hombre pecador, digamos. Sí, pasa que ellos estaban viendo la esclavitud como algo físico y Claro. de la- La espiritual, algo espiritual. Bien. Esto nos lleva al siguiente punto, a partir del versículo 37 al 47, donde se habla de la paternidad espiritual o esta doctrina de la adopción. ¿Quién tiene ahí? Versículo 37 al 47. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Bien. Fuerte, ¿eh? Fuerte, se la mandó a decir, ¿eh? Me explicó con todo. Le contó las 40. Si decirte que sos del diablo es Por eso venimos, estos miércoles, yo les vengo hablando, hay una tensión ahí creciente de grupo de religiosos que está todo el tiempo pinchando a Jesús, claro. y Jesús que no se queda callado, que les canta a las 40, que le dice este tipo de cosas, con temas muy importantes de trasfondo, como tiene que ver esta paternidad espiritual, ¿no? Estos judíos que se piensan que porque hace muchos años que son religiosos, y descienden de familias que están conectadas a Abraham, ellos son los verdaderos herederos de la religión y tienen ese derecho y se, ¿cómo se dice? Se arroban esos derechos religiosos. Laureles, ¿Cómo? los laureles. Los laureles, claro. Y Jesús les dice, mire, esto pasa por otro lado, esto pasa por lo que hay en su corazón, por su relación con Dios. Si ustedes estuvieran caminando en el camino de Dios y fueran de Dios, ustedes reconocerían lo que Dios ha enviado en mí y reconocerían mis palabras. Y eso es muy importante porque Jesús en otra parte del Evangelio de Juan va a decir, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos y fuera de mí nada pueden hacer. Entonces las personas desconectadas de Jesús no pueden entender lo que viene de Dios, porque las personas que están desconectadas de Jesús hablan otro idioma, hablan con otros valores, con otros principios. Entonces, estas personas que están desconectadas de la verdad de Dios, desconectadas de la revelación de Jesucristo, no pueden entender cabalmente lo que Jesús les está diciendo, Sí, porque no tienen la capacidad de discernir esa revelación, porque el Espíritu Santo no hizo esa regeneración en ellos. Entonces, acá se da lo que se llama la doctrina de la adopción, y es que
Dios adopta a las personas como hijos suyos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, y a los que le recibieron y creen en él, les dio la capacidad de ser llamados hijos de Dios. ¿No? Cuando estas personas son regeneradas por la obra del Espíritu Santo y creen y tienen esa fe salvadora, son hechos hijos de Dios de manera adoptiva, no como hijos naturales, sino como adoptivos. Eh, y la confesión de fe también en este punto lo pone en este término, dice, los justificados son admitidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, es decir, somos hechos coherederos con Cristo por esta adopción. Somos plenos herederos y nosotros nos transformamos en descendientes de Abraham en la fe. Espiritualmente, las promesas para Abraham son promesas para nosotros. Las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son para nosotros. Las promesas hechas para la iglesia en el Nuevo Testamento son para nosotros, porque por la fe nosotros somos hijos e hijas de Dios. Entonces, este es el tema central de discusión que tampoco pueden dilucidar de manera correcta los religiosos que están hablando con Jesús. Claro, porque ahí donde de Nicodemo que le preguntó a Jesús si para ser nueva criatura tenía que volver a entrar en la panza de la madre. Nicodemo, pues sí. No hay necesidad, le dijo. Tenés que hacer esto y va a ser una Sí, nueva sí, nacer de criatura. nuevo. Un nuevo nacimiento. Sí, un nuevo nacimiento. Bien, hay un último tema en este pasaje, que bueno, en esta sección que estamos leyendo, a partir del versículo 48 hasta el versículo 59, donde Jesús va a hablar sobre su identidad divina. Ahora vamos a hablar un poquito también sobre eso, pero ¿qué tiene ahí del 48 al 59? Eh, Lidia, ¿lo tenés? sí, me puede ir. Los judíos le respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Y no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió lo mismo que los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ni siquiera tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Bien. Hace Jesús una afirmación, o mejor dicho, en esta afirmación que hace Jesús, trata de conectar con la identidad judía en cuanto a la revelación de Dios. Dios había revelado al pueblo judío diciendo, yo soy, con esa famosa revelación de Jehová a Moisés, diciéndole, yo soy el que soy. Y Juan va a registrar varias veces, son 7 veces, los yo soy de Jesús. Y esta era una forma de mostrar y de comunicar que tenía Jesús, de que su origen era un origen divino.
Después la teología del Nuevo Testamento nos va a mostrar, va a ir revelando que lo que después se da a llamar la Santísima Trinidad, nos habla de un Dios que es un ser en tres personas y que esas tres personas existen con la misma sustancia en cada una de ellas. Es decir, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo comparten una misma sustancia, son consubstanciales y todos participan y comparten todos los atributos de Dios. Y está este misterio de un ser en tres personas. Y Jesús como trata de comunicarles esta realidad, obviamente no utiliza esas palabras, pero les dice yo soy, remitiéndose a esa revelación de parte de Dios y dando a entender su origen divino. Y termina diciendo la frase, antes de que fuera Abraham, yo soy. Y habla en términos de los profetas, versículo, ¿dónde está? En el 58 lo que dijo Jesús. En el 52 dicen los religiosos que le dicen, hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. Jesús está poniendo por sobre los profetas y por sobre Abraham, destacando su origen divino. Jesús les está revelando esta situación. La contraparte, o mejor dicho, la respuesta que dan los judíos es, bueno, directamente vos estás loco, o estás endemoniado, porque lo que estás diciendo no tiene ni ton ni son para nosotros, y va a desbordarse la situación en el versículo 59, donde a Jesús directamente lo quieren apedrear. Es decir, Jesús ahí está en peligro de muerte. La palabra nos dice sencillamente que Jesús desapareció a la vista de ellos y salió del templo. Salió corriendo, básicamente, Jesús. Es lo que hizo. Porque los escribas le decían, no tenés ni 50 años y está hablando de todo esto de Abraham. ¿Quién te dio esa? Sí, sí, ¿Quién te iluminó? ¿Cómo no podían 50? concebir ellos Claro, Lo conocí. que él trascendiera a la Los figura de tiempos. Abraham o de los profetas, ¿no? Pero Jesús está comunicando su divinidad, básicamente, a ellos. Y tiene mucho que decir acá la teología también, en una rama que se llama la cristología. La cristología es la rama de teología que se encarga del estudio de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Y una de las cosas que afirma la cristología es la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús ha sido un tema muy debatido en los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana, y en varios concilios que se celebraron se tuvo que reforzar la idea de que Jesús era hombre, pero también Jesús era Dios. Que Jesús era la segunda persona de la Trinidad, era Dios Hijo encarnado. Entonces, tenemos, por un lado, como para recapitular, Sí, la doctrina del pecado, que nos dice que estamos caídos, que estamos separados de Dios. La doctrina de la salvación, la soteriología, que nos dice que solamente en Cristo tenemos salvación de nuestros pecados y se puede, y es derribada esa pared de separación que nos separa justamente de Dios. Que a través de esa salvación nosotros somos adoptados, la doctrina de la salvación, y que además nos dice esa verdad revelada, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es también Dios. Este bloque que nos
nos pone Juan en este capítulo 8, tiene verdades de la revelación de Jesús muy importantes. Tiene verdades que provocan entre los judíos, entre los religiosos, mucha discusión y son muy, ¿cómo se diría? Eh, no problemáticas, polémicas. Son declaraciones muy polémicas de parte de Jesús y lo que vamos a ver es que esta tensión entre Jesús y los religiosos va a seguir creciendo, hasta que ya haya después enfrentamientos directos. Eh, Comentarios, preguntas. Esto que plantea acá Juan, o mejor dicho, que hace Jesús en el Evangelio de Juan, es una realidad también atemporal, es decir, no solamente la realidad de los que estaban hablando en ese momento, sino que es para nosotros también. Esto, eh, la obra del pecado, o el poder del pecado, la esclavitud del pecado, sigue estando presente en nuestros días, al igual que la obra redentora de Jesús, al igual que la discusión sobre la divinidad de Cristo, nuestra necesidad de salvación, la obra regenerativa de parte del Espíritu Santo, todo eso forma parte de nuestra vida y forma parte de la vida de nuestras sociedades. No es solamente con la discusión de los judíos. Es que los mismos seguidores de Jesús no podían entender cuando le dijo, es necesario que yo vaya. ¿Y por qué no nos llevaban de vos vas? Cuando Jesús le dijo, "No, ustedes todavía no pueden entrar ahí. Claro. Hay alguien que va a venir a rescatarlo a ustedes a través del Espíritu Santo, ahí recién podrá estar en el lugar". Claro, faltaba todavía que Jesús muriera en la cruz y resucitara. Claro, Ahí es donde se hace la obra redentora. También. cuando le preguntó, ¿acaso no me conoce? ¿Hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y ustedes no saben quién soy yo? Ujú. Es un misterio que uno es el hombre. Sí, hay cosas que los discípulos no entendieron hasta más adelante, Ah, cuando las cosas fueron consumadas. y cuando él empezó a afirmar, yo soy yo. Antes no decía eso. Cuando le escriba, le seguía a ver de qué manera, si él decía lo que era, hasta que ahora empieza a decir, Sí, sí, soy sí, yo. sí, Antes de Abraham soy yo. sí. Empieza a afirmar. Ha dicho tanto tiempo y ustedes no me conocen, no Ujú. saben quién soy yo. Te estoy diciendo lo que mi padre me dijo que compartieran con ustedes. Y ustedes todavía no están incrédulos. Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Ahí en casa algún comentario? Me parece que no. Nada, ¿no? No. Me Hoy parece muy estamos de los interesante el abuelos. tema de la libertad, ¿no? Algo que es un tema que, bueno, lo venimos hablando, esta diferencia de lo que es la libertad en la tierra y la libertad espiritual, que de alguna manera también se refleja en la tierra, ¿no? Porque uno cuando tiene esta libertad que te trae Cristo, este perdón que a uno le da seguirlo a Él, es que le da nuestra libertad y tranquilidad, ¿no? En la vida. Y de esto era lo que él venía hablándoles también. Síganme y yo los haré libres. Eh, que acá lo muestra de una forma muy dura, ¿no? Porque muestra la contraposición, pero es un mensaje que realmente es muy lindo, ¿no? De sentirlo. Mm. Sí, sí, sí. Bien. Esta libertad que te hace libre espiritualmente, pero que te sujeta momentos contradictorios en el plano del mundo. Y por eso a veces no es sencillo acá. No, y muchos creen que no es una libertad porque cuando es una libertad que de alguna manera
hay unos ciertos parámetros que hay que seguir, Hay condiciones. hay condiciones. Entonces, para algunos puede sentirse que es una libertad no tan libre, pero en realidad lo que uno termina sintiendo, esa Sí. es la verdadera libertad. Bien. Que es una libertad que trasciende, en realidad es una libertad en la fe, porque es una libertad que va a trascender este mundo conocido por nosotros, ¿no? Porque la promesa está allí, no en este plano, sino en la otra vida. Porque acá podemos ser, por ejemplo, prisioneros de una enfermedad, que después de tener muchos años sintiéndonos muy mal. Hay muchas cosas ahí. Podemos estar sujetos a una situación económica muy dura y de la cual nos repuntamos. O sea, en este plano puede parecer que no somos libres, que estamos más agarrados inclusive que el más incrédulo, pero con la vista en la promesa. Y entonces, desde esa mirada es que el Espíritu Santo te fortalece para que vos saques la cabeza afuera del agujero donde el enemigo te la quiere meter todos los días, ¿no? Si no lo vas a lograr, siempre va a ser lo mismo, ¿para qué lo vas a intentar? Yo creo que lo que pasa es que Dios o Jesús o el Espíritu Santo son atemporales y las promesas muchas, como dicen, es el ya, pero todavía no. Es decir, Dios las dice como que ya están hechas, porque Él no tiene tiempo, ni presente, ni pasado, ni futuro. Él es tiempo. Pero para nosotros que sí tenemos tiempo, el tema de esperar que pasen, como dice Lili, por ahí nos afecta, pero las promesas que dio el Señor se van a cumplir. Sí, vamos, ya estamos disfrutando de primicias de esas promesas, es decir, El Espíritu Santo sí. pero la pertenencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo, el ejercicio de los dones, el fruto del Espíritu, Sí, esas son anticipos de esas promesas que después terminan de cumplirse. Entonces, no solamente son promesas futuras para nosotros, hoy ya comenzamos a vivir en ese reino. El reino de Dios no es un reino futuro, es un reino presente que llega a su consumación en el futuro. Pero hoy ya estamos viviendo en el reino de Dios, aquellos que creemos en Cristo. Entonces, estamos o deberíamos disfrutar en nuestra vida ya de esas primicias, de esos adelantos, más allá de los vaivenes que tiene la propia vida o de las vicisitudes que podamos estar pasando, hay elementos en nuestra vida que son propios del reino de Dios y de nuestra ciudadanía en el reino de Dios, que no los disfrutaríamos si estuviéramos afuera. yo Somos quiero, libres de la esclavitud. Ya somos libres de la esclavitud. Sí, claro, pero al mismo tiempo uno convive con el pecado. Porque es de este mundo. Pero ya estamos perdonados. Sí, yo creo claro. que la primicia más Ese- grande es la oración. Esa es la libertad. Es la oración. La oración. La oración. Y que la oración es lo que es el instrumento que nos dejó Jesús, que nos eleva por sobre la circunstancia presente, futura, es la oración. Porque a través de la oración emerge la fe, la esperanza, todo el fruto del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo con gozo, con un gozo que es indescriptible, y eso es presente. Ujú. Eso se puede vivir, creo que en casi todas las circunstancias. No digo en todas, porque hoy hablábamos de eso, ¿no? Y decíamos con una de las hermanas, de esta agua no debe beber. Nunca se sabe, ¿viste? Nunca se sabe hasta dónde podemos caer. Mm. La vida puede llegar a ser a veces muy dura. Pero sí, creo que la oración es impresionante, ¿no? Y hay momentos también que la alabanza y la adoración nos sacan del plano
del mundo y nos llevan a un plano espiritual en donde podemos sentir la presencia de Dios de una forma muy, muy espectacular, indescifrable, maravillosa, y bueno, dura un rato, porque eso también es fruto del Espíritu Santo. A veces esa canción que brota del corazón, ¿no? Con una letra, qué sé yo, inimaginable, pero sí, pero es un momento como que parece que estamos ahí, ¿no? Como cantamos, está tan cerca de mí que casi lo puedo tocar. Y bueno, son esos momentos de éxtasis espiritual Ujú. y que son esas primicias que las disfrutamos aquí, en la tierra. Parte de una experiencia. Sí, es parte de nuestro acercamiento a Dios cotidiano a través del Espíritu Santo. Tenemos que convivir con el pecado. Dice, no hago lo que quiero hacer, sino el pecado que está en mí. Tenemos que batallar contra el pecado que hay, que existe en nosotros. La fe es lo que proyecta, obviamente, todo esto, ¿no? O sea, pienso que la diferencia que existe entre la persona que tiene fe en Cristo, y fe en su salvación, y el que no la tiene, es que el que no la tiene necesita ver para creer. No puede. Yo esto no lo veo, entonces si esto no lo veo así, de esta forma, no lo creo. Y yo creo que la fe en Cristo es la que nos proyecta a vivir de esta forma, o sea, de poder vivir con gozo, a veces en la dificultad. Vamos a padecer la dificultad, vamos a tener el problema y a veces lo vamos a sufrir y nos va a doler, y nos va a entristecer. Pero tenemos la esperanza de la fe, que creo que esto es lo que a veces, a simple vista por lo menos, o a una primera visión, es lo que nos diferencia de aquellos que no tienen la fe en Cristo. Eso es lo que le pasó a Tomás. Yo no veo, no creo. Claro. Ujú. ¿Puedo decir algo? Sí, lo dije. Aunque sobre el tema del pecado, aunque siempre nos mandamos una y después le pedimos perdón a Jesucristo o a nuestro Señor, de todos modos lo volvemos a hacer otra vez encima. Sí. No es que pido perdón ni nada. Siempre algo lo vamos a hacer encima. Es así. Ok, gracias David. Gonzalo, querías decir algo. La confesión de fe de Westminster lo resuelve de esta manera, perdón, el Catecismo Mayor en la pregunta número 1 dice, ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Respuesta, el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Ok, gracias Gonzalo. Bien, Sí, está bien la película. está bien lo que dijo, ¿no? Sí. Muy bien. Quedamos hasta acá entonces con el estudio de hoy y estas reflexiones. Vamos a tener un tiempo de oración entonces.